Muy buenas tardes, bienvenido al curso de Matemática Online para CBC y UBA 21. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy es, definición de límite, límites del infinito y casos de infinito sobre infinito. ¿Sí? Como siempre acá les dejo las informaciones del instituto para cualquier consulta o duda, ¿sí? O si quieren comprar el curso completo de química, matemática o biofísica. ¿Sí? Entonces comencemos. Dice... Límites del infinito, investiguemos el comportamiento de la función definida por f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Qué tipo de comportamiento quiero yo justamente investigar o trabajar? Es justamente el límite en el infinito. ¿Y qué significa el límite en el infinito? Bueno, tomar valores de x cada vez más grandes. O sea, ¿qué pasa si yo agarro la función, ¿sí? Y empiezo a ponerle valores grandes? 10, 20, 30, 50, 60, 70, 100, 1000, 10.000, ¿sí? Voy a decir, bueno, Mati, mira, si vos pones valores grandes, entonces la función se va a hacer cada vez más grande. El valor de i va a ser más grande. No sabemos. Entonces eso es lo que queremos investigar, si realmente es así. Yo podría decir eso para una función, no sé, lineal, una función cuadrática, una función polinómica, pero una función racional de este estilo no lo sé. No sé si realmente se comporta así. Entonces lo que queremos ver es justamente qué pasa cuando yo tomo, valores grandes positivos y valores pequeños negativos, o sea, menos 10, menos 100, menos 1000, ¿sí? Esa sería, o sea, ver cómo se comporta la función. Entonces, si vemos la gráfica de la función, ¿sí? Vemos acá la gráfica, gráficamente ya podemos ver cómo se comporta la función. Fíjense, veamos, cuando vale 0, vale un número negativo, que no sé cuánto vale. Cuando vale 1, o sea, cuando yo reemplazo el 1 acá adentro en la función, vale 0. Cuando reemplazo el menos 1 en la función, vale 0 también. Pero fíjense que cuando los valores, cada vez los valores a la derecha, ¿no? O sea, estos que están acá, los valores a la derecha, cuanto más grandes son los valores de x, la función se va aproximando a qué valor de y, a un valor de y igual a 1, ¿sí? Pero fíjense que nunca vale 1, siempre se aproxima. Y cuando yo tomo valores muy pequeños o muy grandes negativos, por decir una manera, pero de x negativos, ¿sí? O sea, me estoy yendo al infinito, o sea, para valores negativos, me estoy yendo al infinito negativo, entonces la función también empieza a tomar valores de y como próximos a 1, pero a 1 de y, ¿no? Pero nunca vale 1. O sea, gráficamente lo puedo ver, ¿sí? Pero ¿cómo hago esto de forma analítica? ¿Cómo yo compruebo esto? Bueno, veamos cómo uno lo haría básicamente y después lo tenemos que hacer de una manera más intuitiva, ¿sí? Más de otra manera, ¿no? Esta manera que le voy a explicar es más que nada para que ustedes vayan entendiendo la idea. Bueno, cuando la x vale 0, ¿sí? O sea, reemplazo el 0 dentro de la función. Cuando x vale menos 1, ¿sí? Reemplazo el menos 1 en la función. Y cuando x vale menos 100, reemplazo el menos 100 en la función, ¿sí? Si ustedes ven, lo que yo quiero es ver cómo se comporta, en 0, en menos 1, en menos 100, en menos 1000, ¿sí? Cuando esto sería, toda esta parte sería la parte negativa, valores de x negativo. Ahora vamos a ver con valores positivos, ¿sí? Cuando vale 1 y cuando vale 100, ¿sí? Sabemos que esta parte vendría a ser como de menos 1 a menos 100, vendrían a ser valores cuando x tiende, esta flechita significa tiende, o se aproxima, o sea, cuando x tiende a menos infinito, o sea, cuando toma valores de menos 1 a menos 100, o mejor dicho, cuando toma valores negativos grandes, ¿sí? Y esto de 1 a 100, esto significa que cuando x tiende a más infinito, ¿sí? O sea, de 1, por decir una manera, a 100, a valores negativos, ¿sí? Podría ser 100, 1000, 2000, podría agregar más números, ¿no? Pero yo puse 1 a 100 nada más, ¿está bien? ¿Qué pasa cuando la función toma valores x, de x mayores, de x muy grandes, ¿sí? O sea, cuando x tiende a más infinito. Entonces lo que vamos a hacer, reemplazamos el 0 dentro de la función, 0 al cuadrado menos 1, 0 al cuadrado más 1, ¿sí? Eso nos da menos 1, ¿sí? O sea que cuando la x vale 0, acá vale menos 1, perfecto. Cuando vale menos 1, la función vale 0, ¿sí? O sea, cuando x vale menos 1, o sea acá,
la función vale 0, y es verdad, vale 0. ¿Está bien? Y cuando la función vale menos 100, que vamos a suponer que el menos 100 está por acá, vamos a suponer, porque puede ser menos 100, menos 1000, menos, ¿sí? Entonces la función, fíjense, vale 0,999998. O sea, se aproxima a ¿dónde? Se aproxima mucho a 1, pero nunca vale 1. Entonces, fíjense el comportamiento de esta función cuando se va al infinito, al menos infinito. O sea, cuando yo tomo valores de x muy grandes, la función no toma valores de y muy grandes. ¿Sí? Como que la función se empieza a estabilizar, ¿sí? Toma valores próximos a 1, pero nunca vale 1. ¿Está bien? Cuando vale 1, ¿sí? Cuando vale 1, supuestamente tiene que valer 0, ¿no? Como dice acá, vale 0, perfecto. Y cuando vale 100, o sea, reemplazo el 100, acá dentro 100 cuadrado menos 1, 100 al cuadrado más 1, entonces me queda 0,9999, o sea, también tiende a acercarse a ¿dónde? A 1, ¿sí? Fíjense, tiende a 1, se acerca a 1, pero nunca vale 1, ¿sí? Entonces, si vemos un cuadrito, ¿sí? Acá más específico, ¿sí? Fíjense, cuando vale 0, vale menos 1, ¿sí? Cuando vale 0, o sea, cuando vale 0, vale menos 1, perfecto. Cuando vale 1 o más 1, o sea, 1 o más 1, por eso dice más, menos, 1 o más, menos 1 o más 1, vale 0, es verdad, cuando vale menos 1, vale 0, cuando vale más 1, vale 0, ¿sí? Cuando vale 2 y menos 2 vale 0,600. Cuando vale 3 más 3 vale 0,800. Fíjense que a medida que me voy acercando o me voy haciendo más grande o más pequeño, depende del signo, se va acercando a 1, fíjense. Cuando vale 4 o menos 4 vale 0,88. Cuando vale 5 o más 5 vale 0,92. Cuando vale 10 o menos 10 vale 0,98. Cuando vale, fíjense, de 10 a 50 ya hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia de x. De 50 a menos 50 vale 0,99. De 50 a 100 ya es el doble. Y fíjense que sigue valiendo 0,999800. Y de 100 a 1000 ya son 10 veces más. O sea, una diferencia de 10 veces. Entonces fíjense, de 1000 a menos 1000, 0,999999. Entonces fíjense que cuanto más grande se hacen los valores de x, ¿sí? O sea, grande positivo o grande negativo, ¿sí? Cuanto más grande se hacen los valores de x, la función tiende a ¿dónde? Tiende a 1, se aproxima a 1, pero nunca vale 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se puede escribir eso en forma de límite? Bueno, podemos escribir que cuando el límite, cuando x tiende a menos infinito, o sea, el límite cuando x tiende a menos infinito, el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? X tiende a menos infinito, ¿a dónde tiende la función? A 1, ¿sí? O sea, fíjense. Entonces la función, ¿a dónde tiende? Tiende a 1, ¿sí? Y fíjense que 1 es igual a L. ¿Qué significa igual a L? Bueno, I vendría a ser el valor de I. Y L es el valor justamente de, en este caso sería una asíntota, esto es lo que se llama asíntota horizontal, ¿sí? Nos está apareciendo lo que llamamos asíntota horizontal, ¿está bien? Entonces fíjense que la asíntota horizontal empieza a aparecer cuando uno empieza a sacar o a calcular el límite al infinito, al más o al menos infinito, ¿sí? Entonces fíjense, después lo vamos a ver, ¿no? Cómo calcular asíntotas horizontales, pero básicamente ya lo estoy diciendo, ¿no? Estoy diciendo, mira, si yo calculo el límite al más infinito, lo que observo es que aparece una asíntota, ¿sí? Porque la función toma un valor, ¿sí? Un valor igual a 1, ¿sí? Después igualmente esto lo vamos a ver. Pero podemos decir que esto es una asíntota horizontal, ya desde ahora, ¿sí? Bueno, y cuando hago el límite, cuando x tiende al más infinito, o sea, el límite cuando x tiende al más infinito, ¿a dónde tiende? También tiende a dónde? A 1, ¿sí? O sea, la función, ¿a dónde tiende? Tiende a 1, ¿sí? I igual a L. Y, como dije yo, esta es la ecuación, I igual a 1 es la ecuación de la asíntota horizontal. ¿Está bien? O sea, fíjense, cuando uno quiere escribir en forma de límite cómo se comporta la función, básicamente lo que dice, mira, cuando el límite cuando x tiende a menos infinito, la función esta tiende a dónde? Tiende a 1. ¿Sí?
y el límite cuando x tiende a más infinito, ¿sí? O sea, la función también tiende a 1. O sea, cuanto más grandes son los valores de x, la función toma valores de cercanos a 1. Nunca vale 1. Por eso se dice que es límite. Cuando uno pone el término límite está diciendo que es próximo, pero nunca vale eso, sino que tiende a 1, ¿sí? O sea, tiende a 1, no es igual a 1, tiende a 1. Y acá también, el límite cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a 1, ¿sí? Entonces fíjense, investigamos el comportamiento de la función definida por la función límites en el infinito, ¿sí? Esa sería la idea principal. Esta sería la idea conceptual, ¿sí? Y esta sería la forma en que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Ya sabemos qué significa menos infinito o más infinito, o qué significa cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito. O sea, tomar valores grandes de x. ¿Qué pasa con los valores de y? ¿Sí? Bueno, dice, límites del infinito, negativo. O sea una función definida en algún intervalo de menos infinito a, entonces el límite cuando x tiende a menos infinito de la función es igual a l, ¿sí? Significa que los valores de f de x se pueden hacer arbitrariamente cercanos a l, si tomamos x suficientemente grandes negativos, ¿sí? O sea, como dijimos hoy, valores muy grandes negativos. ¿Qué pasa? La función se acerca a l, ¿sí? Es lo que dijimos, se aproxima a l. ¿Y qué pasa con el límite del infinito? O sea f una función definida en algún intervalo de a más infinito, entonces el límite de x a más infinito vendría a ser la función es igual a l. Significa que los valores de f de x se pueden hacer arbitrariamente cercanos a l si tomamos x grande suficiente. O sea, lo que me está diciendo acá es básicamente que yo puedo tomar dos tipos de límites, el límite al más infinito y el límite al menos infinito. Y esos límites pueden tender a l o no. Pueden ser que se aproximen a l o no se aproximen a nada. ¿Está bien? Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Sí, por ahora sabemos que si yo calculo el límite al menos infinito o al más infinito, puede ser que aparezca una asíntota. Puede ser, porque no siempre pasa. Ejemplo, si yo tengo una función lineal, ¿tiene una asíntota horizontal? No. ¿Y por qué no tiene? Y bueno, básicamente no tiene porque si vos reemplazás valores muy grandes de x en la función, te va a dar siempre valores muy grandes de y. La función nunca tiende a un número, o sea, nunca se estabiliza, por decirlo de una manera. Bueno, veamos acá en este ejemplo, estos dos dibujitos, por ahí lo van a encontrar en la guía de SBC, pero bueno, básicamente nos va a servir justamente para entender un poquito más esto de lo que estamos viendo de la forma intuitiva. Fíjense que yo no tengo, dice, analizar el gráfico de f y determinar si existe el límite en el menos infinito y el límite al más infinito, o sea, cuando x tiende al menos infinito y cuando x tiende al más infinito, básicamente. Entonces, si yo diría, bueno, toda esta parte sería el menos infinito y toda esta parte sería el más infinito. Cuando me voy al menos infinito, o sea, me voy al menos infinito, la función se empieza a tomar valores de y, ¿sí o no? Pero fíjense que cuanto más grandes son los menos infinitos, o sea, cuanto más grande negativo es el número, la función tiende siempre a valores de y iguales a 3 o próximos a 3. No es igual a 3. Recuerden que no siempre se aproxima, porque nunca vale 3. Y cuando me voy al más infinito, la función siempre se aproxima a menos 1. Cada vez más a menos 1. Pero nunca vale menos 1. Entonces, ¿cómo puedo escribir esto? Bueno, lo escribí de esta manera. Mira. El límite cuando x tiende a menos infinito de la función, o sea, de esta función que no conozco, no sé cuál es, pero puedo ver en la gráfica, la puedo ver gráficamente, puedo ver que a dónde tiende cuando se va al menos infinito. Y tiende siempre a estabilizarse en dónde? En 3. O sea, se aproxima cada vez a 3. O sea, el límite cuando x tiende a menos infinito de la función tiende a 3. Básicamente, y es igual a l, entonces podemos decir que y igual a 3 es la ecuación de la asíntota horizontal. ¿Está bien? O sea, esto lo vamos a llamar asíntota horizontal. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando me voy al más infinito? Bueno, el límite cuando x tiende a más infinito de la función, ¿sí? La función se está yendo ¿a dónde? A menos 1. ¿Está bien? La función se está yendo a menos 1. ¿Sí? Entonces podemos decir que y igual a l, entonces esa es la ecuación de la asíntota horizontal. También tengo otra asíntota horizontal. Fíjense que esta gráfica tengo dos asíntotas horizontales. Una vale 3 y una vale menos 1. ¿Está bien? O sea, no siempre tengo una. Y no siempre valen lo mismo. ¿Sí? En este caso, fíjense, en el anterior valían la misma, pero en este caso valen dos diferentes,
Una cuando se va al menos infinito vale un valor, y cuando va al más infinito vale otro valor. ¿Está bien? Bueno, y en el gráfico vamos a hacer lo mismo. Cuando el límite, cuando x tiende al menos infinito, o sea, cuando me voy al menos infinito para acá, la función toma valores muy próximos a ¿dónde? A menos 2, ¿sí? O sea, f de x vale menos 2, o sea, cuando se aproxima, ¿no? O sea, tiende, ¿no? El límite cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a menos 2, ¿sí? Y cuando me voy a, bueno, esto vendría a ser la asíntota, ¿sí? Esto vendría a ser la asíntota horizontal, y cuando me voy al más infinito, la función también se aproxima a ¿dónde? Se aproxima, cuando me voy al más infinito, la función también se aproxima a ¿dónde? A menos 2, o sea, empieza a estabilizarse. Siempre se aproxima, nunca vale 2, ¿sí? Por eso uno dice que tiende a 2. ¿Listo? Bueno, gráficamente, entonces, para nosotros esto va a ser la ecuación de la asíntota horizontal, ¿sí? Esta sería la asíntota horizontal. ¿Está bien? Bueno, fíjense que gráficamente nosotros pudimos encontrar los límites sin necesidad de conocer la función. Fíjense que yo no conozco la función. Mirando la gráfica me di cuenta. Bueno, mirando la gráfica es bastante sencillo, bastante simple. Uno se da cuenta enseguida cuál es la asíntota horizontal y a dónde tiende. Pero el problema no es ese. El problema es que ahora nosotros vamos a tener que empezar después a calcular los límites, o sea, de forma analítica. O sea, no voy a conocer la gráfica. Yo voy a tener que empezar a encontrar alguna manera para encontrar ese límite. Una manera es justamente hacer lo que veníamos haciendo, reemplazar valores muy cercanos a ese valor y ver qué pasa. O sea, valores muy grandes de x o valores muy grandes de y y ver qué pasa. O sea, como yo hice al principio, reemplazar valores. Pero eso nos llevaría mucho tiempo. Fíjense que yo para resolver un ejercicio tuve que tomar valores muy grandes y muy pequeños y reemplazar la función y ver a dónde tiende. Pero no siempre es tan fácil. O sea, es más engorroso hacer eso. Bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, acá también, esa sería la idea. Investiguemos el comportamiento de la función definida por f igual a 1 sobre x. Acá vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior, al principio, ¿sí? Tratar de averiguar a dónde tiende. Y después vamos a conocer las leyes de los límites y después vamos a empezar a calcular los límites sin necesidad de hacer tantos cálculos. ¿Está bien? Sin necesidad de hacer todo esto que voy a hacer ahora, ¿sí? Más que nada es para que entiendan el concepto y lo que vamos a concluir con todo esto. Bueno, lo que queremos básicamente es ver qué pasa en el menos infinito, o sea, cuando la función tiende a menos infinito, o sea, cuando x toma valores muy grandes, negativos, ¿qué pasa? ¿A dónde se va la función? O sea, cuando vale menos 100, cuando vale menos 1000, cuando vale menos, ¿qué dice ahí? Menos 100.000, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando los valores son muy grandes? Fíjense que son valores muy grandes negativos. O sea, la función, cuando x tiende a menos infinito, eso significa. Lo reemplazo en la función y veo a dónde tiende, ¿sí? Bueno, esto se hace menos 0,01, esto se hace menos 0,001, esto se hace menos 0,00001. Bueno, ¿a dónde tiende la función? O sea, cuanto más grande negativo es el número, ¿hacia dónde me voy? ¿Cómo me hago? Y me hago cada vez más cero negativo. O sea, me hago 0. O sea, la función tiende a ser 0. Entonces, puedo decir que el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? ¿Qué significa menos infinito? Y bueno, significa esto. Menos infinito significa valores muy grandes negativos de x. Cuando los reemplazo, o sea, cuando reemplazo acá, entonces puedo decir que la función tiende a ¿dónde? Tiende a 0. ¿Sí? Y está bien, porque es como ustedes tienen, no sé, tengo una torta dividido en 1000 personas, entonces a cada persona le va a tocar casi nada, 0,00 de torta, por decirlo de una manera. Bueno, y vamos a ver qué pasa cuando me voy a más infinito, o sea, valores muy grandes de x. ¿Sí? Yo voy a evaluar valores muy grandes, 100, 1000 y bueno, y 100.000. Entonces cuando vale 100, vale 0,01 positivo, 0,0001 positivo, 0,000001 positivo. Entonces la función, ¿a dónde tiende? Tiende a 0, o sea, se aproxima cada vez más ¿a dónde? A 0 de y. Entonces cuando la función, cuando el límite, cuando x tiende a más infinito, de 1 sobre x, la función ¿a dónde tiende? Tiende también a 0, se aproxima a 0. Entonces gráficamente me quedaría así, fíjense, si ustedes se dan cuenta, acá está
cuando yo me, mejor dicho, acá está el 0, ¿no? El 0 de x, 0 de x. Vamos a suponer que acá está el 100, o sea, el 1000 y el 100.000. O sea, cuando me voy al más infinito, para este lado, ¿sí? Cuando me voy al más infinito, la función, esta función que es de color azul, se aproxima a ¿dónde? Se aproxima a 0. Y cuando me voy al menos infinito, la función que es de color azul se aproxima a ¿dónde? Se aproxima a ¿dónde? Se aproxima a 0. Entonces, que es lo que coincide justamente con esto que estamos hablando, ¿no? O sea, fíjense que esto es lo que llamamos una función homográfica, ¿sí? La función homográfica más simple, ¿sí? Que uno puede conocer. Que después igualmente lo vamos a ir viendo más adelante en la última clase lo que es función homográfica. Pero fíjense que la función a dónde tiende, o sea, cuando me voy al más infinito, la función tiende a aproximarse a dónde? A 0. Y cuando me voy al menos infinito, la función se aproxima también a dónde? A 0. O sea, cuando tomo valores muy grandes de x, la función tiende a 0. Y cuando tomo valores muy grandes negativos de x, la función tiende a 0 también. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Básicamente, que es lo más importante, es esta regla. Si k es un número entero positivo, entonces el límite cuando x tiende a infinito de x sobre k, o sea, k puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, entonces la función, ¿a dónde va a tender siempre? A 0. Y si el límite cuando x tiende a menos infinito de x acá, entonces también va a tender a 0. ¿Qué significa que sea x de k? O sea, que yo tenga, en vez de tener 1, tenga 2. Sería 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? ¿A dónde tiende la función? A 0. ¿Sí? O sea, básicamente lo que yo hice acá, ¿no? O sea, fíjense que acá lo puedo corroborar. Yo reemplacé acá el menos 100, ¿y a dónde tiende? A 0. Reemplacé el menos 1000, ¿a dónde tiende? A 0. Reemplacé el menos 100.000, ¿a dónde tiende? A 0. Ahora, ¿qué pasa si a este 100, en vez de ser x, porque acá es solamente x, qué pasa si a este 100 lo elevo al cuadrado? Y bueno, un número elevado al cuadrado se va a hacer cada vez más grande. O sea, en vez de tener 100, voy a tener 100.000. Y 1 dividido 100.000 también va a tender a 0. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo esta regla. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a empezar a usar justamente para ver el tema de los límites. ¿Sí? Cómo calcular límites de forma intuitiva. ¿Está bien? No me voy a poner a hacer cuentas infinitas como esta en cada ejercicio porque no termino nunca. ¿Sí? Bueno, continuemos. Bueno, leyes de los límites. Esto es bastante sencillo, no es nada de otro mundo. Tenemos dos límites, o sea, dos funciones, ¿sí? Entonces dice que la suma de los límites, ¿sí? Yo quiero sumar límites, entonces yo puedo decir que es la suma de los límites individuales, ¿sí? Es la suma de los límites de f y g. Una resta, también puedo decir que es la resta de los límites, ¿sí? Individuales. Si yo tengo una función multiplicada por una constante, el límite de eso podría ser el límite de la función multiplicado por la constante, donde la constante queda fuera, ¿no? Después la puedo multiplicar. La multiplicación entre dos funciones es la multiplicación entre los límites, ¿sí? Y la división de dos funciones es el límite de sería el límite de la división, ¿sí? De esos límites, perdón, sería la división de esos límites, ¿está bien? Del límite de f y el límite de g. ¿Está bien? Donde g tiene que ser diferente de 0, ¿no? Porque si no, no estaría definida. Entonces tenemos el límite de la suma, o sea, si yo tengo, no sé, esto entre paréntesis y yo quiero calcular el límite de esta suma, podría calcular el límite primero de esto y después calcular el límite de g y después hacer la suma, ¿sí? El límite de la suma, el límite de una diferencia, el límite de un múltiplo constante, o sea, una constante multiplicada por una función, y el límite de un producto, o sea, entre dos funciones, y el límite de un cociente, que es la división entre dos límites. ¿Está bien? Básicamente lo que vamos a usar en este caso, lo mayor que usamos mayormente cuando hacemos límite es esta, la suma o la resta, ¿sí? Con la división, muy poco raro, pero esto nos ayuda a poder separar límites. O sea, si yo tengo, como yo dije, la suma entre paréntesis y quiero calcular el límite, puedo hacer distributiva y calcular primero el límite de esto y después calcular el límite de esto y después sumar el resultado, básicamente. Bueno, ahora sí vamos a empezar a calcular, ¿sí?
de una forma más intuitiva, ¿sí? No lo vamos a hacer de la manera que veníamos haciendo, porque justamente esa manera es bastante tediosa o bastante complicada, ¿sí? Lo que vamos a hacer es justamente hacerlo de una forma intuitiva de lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? O sea, tengo tres ejercicios, me dice calcular el límite cuando x tiende a más infinito, 3 sobre x cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sabemos que más infinito es lo que vale x, o sea, más infinito son valores muy grandes. Entonces fíjense, imagínense que yo coloco el más infinito acá adentro, ¿sí? En x. Entonces me quedaría más infinito al cuadrado. ¿Qué significa eso? Bueno, que si yo tengo un número grande y lo elevo al cuadrado, se hace cada vez más grande. Y si yo tengo un número dividido, un número muy grande, ¿sí? ¿Qué dijimos? Que el resultado se hace muy pequeño. ¿A dónde tiende? Tiende a cero. Es lo que vimos, en las diapositivas anteriores. O sea, x, o sea, x cuadrado, se pone así, fíjense, x cuadrado tiende a más infinito. ¿Sí? Se pone así, tiende, la flechita significa tiende. Recuerden que x cuadrado no vale más infinito, sino que x cuadrado tiende a más infinito. No sé cuánto vale, por eso se pone tiende. Entonces, si esto tiende a más infinito, yo tengo un número dividido un número muy grande que tiende a más infinito, entonces la función ¿a dónde tiende? Tiende a cero. Si aplicamos la propiedad que vimos anteriormente, si el límite cuando x tiende a más o menos infinito de 1 sobre xk, ¿sí? Esto se hace 0. Entonces, la función ¿dónde tiende? Tiende a 0. Ah, pero Mati, acá hay un 1 y acá hay un 3. Bueno, es lo mismo, porque acá yo podría haber puesto, en vez de 1, podría haber puesto c, con una constante. ¿Sí? Una constante dividido x sobre k tiende a 0. ¿Sí? Porque la idea es esa. Yo tengo un número muy grande, cuanto más grande es el número, ¿sí? O cuanto más grande es el valor de x en el denominador, ¿sí? El resultado tiende a 0. ¿Está bien? Bueno, acá podría ser lo mismo, o sea, ahora son valores negativos, ¿sí? Son números grandes negativos, los voy a poner acá adentro, y yo sé que x ¿a dónde tiende? X tiende a menos infinito, ¿sí? Entonces, si este número es muy grande negativamente, entonces tengo un número arriba dividido un número muy grande, o sea, un número que tiende a más infinito o a menos infinito, entonces la función tiende a 0, ¿sí? Aplicamos la misma propiedad que vimos anteriormente. ¿Está bien? Acá, en este caso, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? El más infinito lo reemplazamos acá y el más infinito lo reemplazamos acá. O sea, lo reemplazamos en el numerador y lo reemplazamos en el denominador. Cuando lo reemplazamos en el numerador, esto tiende a más infinito. Y cuando lo reemplazamos en el denominador, esto también tiende a más infinito, ¿sí? ¿Y por qué tiende a más infinito y por qué tiende a más infinito? Y bueno, si imagínate, yo tengo un número grande, no sé, tengo 1.000.000, no sé, de pesos y le resto 2, no cambia nada. Si tengo 1.000.000 de pesos y le sumo 3, voy a tener más todavía. Entonces, por eso esto tiende a más infinito y esto tiende a más infinito. Entonces, estamos en un caso que se llama indeterminación, ¿sí? Cuando uno tiene infinito sobre infinito, es una indeterminación de límites. Entonces tenemos que tratar de alguna manera, yo no sé a dónde va el límite, no puedo decir que vale 1, porque yo no sé si el de arriba es más grande o el de abajo es más grande o viceversa. Lo que sí sé es que yo sí o sí voy a tener que tratar de salvar este límite, ¿sí? O sea, hacer algún procedimiento, por decir una manera, para yo poder salvar justamente el límite, porque si no, no voy a saber a dónde tiende. Después, una vez que ya pueda salvar el límite, puedo saber realmente a dónde tiende. Entonces, dice, estamos frente a una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Para salvarla vamos a sacar factor común en el numerador, o sea, la mayor potencia de x que aparece en el numerador, o sea, acá arriba. Y en el denominador, la mayor potencia de x que aparece en el denominador, o sea, acá abajo. O sea, la mayor potencia en este caso sería x y acá sería x. Lo que vamos a sacar es factor común x arriba y x abajo, ¿no? Porque vendría a ser el de... Dice acá que hay que sacar el de mayor potencia del denominador y el mayor potencia del numerador, ¿sí? Entonces vamos a sacar justamente primero factor común en el numerador y en el denominador. En el numerador vamos a sacar x porque es la mayor potencia
Y en el denominador también vamos a sacar x porque es la mayor potencia. Entonces, ¿cómo nos queda? Fíjense, si yo hago x por 1 me va a dar x. Y si yo hago x por 2 sobre x, x y x se cancelan y me va a quedar el 2 que tenía yo antes, ¿sí? Como tenía acá. Si yo hago x por 1, x. Y si yo hago x por 3 sobre x, las x se cancelan y me queda el 3 que tenía antes. Entonces fíjense, ahí, acá ya saqué factor común. Me estaría quedando así, de esta manera. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar con las x? Bueno, las x justamente se van a cancelar y me va a quedar 1, ¿no? O sea, x dividido x es 1. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, vamos a calcular el límite de esto. El límite de 2 sobre x. Esto lo puedo calcular. ¿Sí? Y esto tiende a ¿dónde? Esto tiende a 0. ¿Está bien? Por esta regla, ¿se acuerdan? O sea, yo voy a reemplazar el más infinito acá adentro. Esto 2 dividido un número muy grande, ¿sí? Tiende a ¿dónde? Tiende a 0, ¿sí? Entonces 1 menos algo que tiende a 0 me va a dar 1, ¿sí? O sea, todo el resultado tiende a 1, ¿sí? Tiende, no es igual a 1, tiende a 1. Y esto que está abajo, 3 dividido x, ¿sí? Puedo aplicar la misma propiedad que vimos del límite, o sea, reemplazo el más infinito, lo reemplazo acá abajo y esto ¿dónde va a tender? Esto tiende a ¿dónde? A 0, ¿no? Esto tiende a 0. 1 más algo que tiende a 0, o sea, 1 más 0 por decir una manera, ¿sí? Fíjense que acá aplico la propiedad. Entonces me estaría quedando que todo este resultado, todo esto que está acá entre paréntesis, ¿a dónde tiende? Tiende a 1. Entonces me queda 1 dividido, o sea, tengo un número, o sea, 1 que sería que tiende a 1, dividido algo que tiende a 1 me va a dar 1. O sea, el límite, o sea, ahora puedo decir que el límite cuando x tiende a más infinito de esta función, la función tiende a 1. ¿Y cómo hice eso? Bueno, primero tuve que salvar el límite porque me encontré con una indeterminación. ¿Sí? O sea, cuando ustedes tienen una indeterminación infinito sobre infinito, tienen que salvar el límite de esta manera. ¿Por qué les digo esto? Porque después vamos a tener también una indeterminación 0 sobre 0. Pero para salvar una indeterminación 0 sobre 0 se hace de otra manera. Cuando voy a salvar un límite de infinito sobre infinito, lo que tengo que sacar es en el numerador, perdón, en el denominador el x de mayor potencia y en el numerador el x de mayor potencia. Una vez que hice eso, veo qué se simplifica de las x y después calculo el límite de lo que me quedó. Y después, bueno, de lo que te queda, bueno, ahí calcula el límite y bueno, y hace la división y todo, ¿sí? El resultado final. Entonces fíjense que nos estaría quedando ahora el límite de esto. Antes valía una indeterminación, pero después de aplicar o de salvar el límite con esto, con este procedimiento, entonces pude saber cuánto valía el límite y vale 1. ¿Sí? O sea, fíjense que la función tiene un valor. ¿Está bien? Bueno, continuemos. Tenemos dos más para resolver. Fíjense ahora de vuelta. Menos infinito lo reemplazo acá adentro y menos infinito lo reemplazo acá abajo. Pero bueno, nada, esto se va a hacer menos infinito y esto se va a hacer también menos infinito, ¿sí? Esto tiende a menos infinito, eso tiende a menos infinito, entonces me queda una indeterminación infinito sobre infinito. Necesito salvar la indeterminación, ¿sí? Y para salvar la indeterminación necesito aplicar justamente esto que habíamos visto de sacar del denominador el x de mayor potencia y del numerador el x de mayor potencia. Entonces vamos a trabajar eso, sacamos la x, ¿sí? Fíjense, esta x sale afuera y acá esta x también sale afuera, ¿sí? Y esta x, bueno, sale afuera y acá también saldría afuera. Fíjense que me estaría quedando de esta manera, ¿no? Si ustedes hacen x por un medio, me estaría quedando x de un medio, ¿sí? Si ustedes hacen x multiplicada 5 sobre x por x, me va a quedar 5, ¿no? Me va a quedar 5 que tenía. Si hago x multiplicado por 1, me va a quedar x. Y si hago x multiplicado 1 sobre 3x por x, las x se van ahí y me va a quedar un tercio. ¿Sí? Fíjense de
de ver este tema de cómo sacar bien el denominador, el factor común arriba y abajo. Fíjense que una vez que ustedes vuelven a multiplicar le tienen que quedar lo mismo, ¿no? ¿Sí? Bueno, fíjense que las x se cancelan, ¿sí? O sea, x dividido x, 1, ¿sí? Y ahora sí puedo calcular el límite de esto y puedo calcular el límite de esto. ¿Se ve? El límite de esto tiende a ¿dónde? Tiende a 0, ¿sí? Tiende a 0, o sea, 0 sería 1 medio menos 0. O sea, me estaría quedando 1 medio. O sea, la parte del numerador, ¿a dónde tiende? Tiende a 1 medio. Y en el denominador esto también tiende a ¿dónde? Tiende a 0, ¿sí? Se hace 0, ¿sí? Y 1 más 0, entonces esto tiende a 1. Y 1 medio dividido 1, 1 medio. O sea, que antes esto se hacía, o sea, esto tendía a algo que no conocía, que era indeterminado, pero después tiende a ¿dónde? Tiende a 1 medio, salvando el límite. ¿Está bien? Siempre recuerden que para salvar el límite, lo repito, cuando es infinito sobre infinito, lo hago de esta manera. ¿Sí? Bueno, acá, en el segundo ejemplo, en este que está acá, en este ejercicio, lo que vamos a hacer primero es separar. Fíjense que acá yo tengo una suma, podría separar los límites, ¿sí? El límite de esto y el límite de esto. O sea, el límite cuando x tiende a más infinito de 1, más el límite cuando x tiende a más infinito de todo esto. ¿Está bien? ¿Se acuerdan las propiedades que yo les dije? Bueno, separo los límites. El límite de esto, ¿sí? Por ahí no lo vimos, pero aplicamos acá justamente la propiedad. El límite cuando x tiende a más infinito o menos infinito de una constante es igual a la misma constante. O sea, el límite de todo esto vale 1 medio. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, esto vale 1 medio. Más el límite de esto, ¿no? O sea, el límite de esto. Y esto, que está acá, básicamente me va a quedar como una indeterminación. ¿Sí? O sea, esto queda como una indeterminación. ¿Está bien? Porque fíjense, pongo el más infinito arriba y el más infinito abajo y me queda una indeterminación. Entonces esa indeterminación la tengo que salvar nuevamente, como habíamos visto con este procedimiento. Voy a tener que sacar factor común x y factor común x, que justamente son los de mayor potencia que tengo en el numerador y en el denominador. Entonces saco factor común x, ¿sí? En ambos lados, ¿sí? Fíjense que saqué factor común x, en este caso. Este ya vale 1 medio, este ya no lo voy a tocar más porque ya sé que vale 1 medio, ya lo calculamos. Lo que no calculamos fue esto, así que vamos a calcular eso. Fíjense, saqué factor común x y me estaría quedando x y x se cancelan, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a calcular el límite de esto, ¿no? 2 sobre x, ¿sí? ¿Esto a dónde tiende? Eso tiende a 0, ¿sí? 0 menos 1, todo esto tiende a menos 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿qué me queda? Lo de abajo a dónde tiende. Lo de abajo tiende a 1, ¿no? Porque acá tengo un 1, ¿sí? Entonces me queda 1 medio más menos 1. Y todo esto tiende entonces a menos 1 medio. O sea, 1 medio es lo que valía este límite. Y este límite que está acá vale menos 1, ¿sí? O sea, todo este límite vale menos 1. Y 1 medio más menos 1 vale menos 1 medio. ¿Está bien? Entonces, fíjense, de algo que no conocía, que no sabía cuánto valía el límite, aplicando las propiedades y algunas definiciones que vimos, entonces vemos que el límite tiende a ¿dónde? A menos 1 medio. Fíjense que no hicimos cálculos de ir reemplazando valores de x. La idea es esa, la idea de que ustedes puedan justamente ahora empezar a trabajar de esta manera. Y así es como tienen que resolver los ejercicios, ¿sí? Bueno, continuemos. Casos de infinito sobre infinito. Ya finalizamos la clase, ya falta menos que antes. Dice, para resolver la indeterminación infinito sobre infinito, nos quedamos con los términos de mayor grado del numerador y del denominador. Simplificamos y volvemos a tomar el límite. ¿Sí? Es lo que hicimos nosotros. ¿Sí? Pero vamos a tener tres casos. Si el grado del numerador es mayor que el denominador, el resultado del límite será más o menos infinito. Si los grados son iguales, el resultado será el número que resulte de dividir los dos coeficientes. Y si el grado del denominador es mayor, el resultado será 0. O sea, fíjense que acá nos está dando los tres casos
de infinito sobre infinito, de qué pasa si el numerador es mayor que el denominador, ya sabemos cuánto va a dar. ¿Sí? O sea, esto es como una regla que nos sirve para nosotros saber cuánto va a dar antes de calcular el límite. Fíjense, el numerador, acá en este caso es, el de mayor grado es 3 y el de abajo es 2, el de mayor grado. Entonces ya sé que esto, como el numerador es mayor y el denominador es menor, si el grado del numerador es mayor que el denominador, el resultado va a ser más o menos infinito. O sea que esto, ¿a dónde tiende? A más o menos infinito. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver si realmente es así, tenemos que calcularlo. Sabemos que va a quedar una indeterminación, ¿no? Sabemos que va a quedar infinito sobre infinito, ¿sí? Y por ende, si queda infinito sobre infinito, tenemos que salvar esa indeterminación. Y lo salvamos justamente con este procedimiento, ¿sí? Sacar el de mayor grado del numerador y el mayor grado del denominador, ¿sí? Entonces, tenemos el límite, vamos a sacar el x de mayor grado es x igual a 3 y x igual a 2. X igual a 3 y x igual a 2 se cancelan, ¿sí? O sea, x2 y x3 se cancelan. Pero fíjense que yo cancelé, tengo 2x, acá tengo x cuadrado y acá tengo x cubo, así que me va a sobrar una x arriba, ¿sí? Me va a quedar así, una x arriba que me sobra, ¿sí? Traten después de trabajar este tema de sacar factor común, ¿sí? Del numerador y denominador para que lo vaya quedando de esta manera, ¿no? Bueno, y ahora lo que vamos a hacer, bueno, ya fíjense que x cuadrado, x cubo y x cuadrado me va a quedar, como dije, una x arriba, o sea, esta x me sobra. Entonces ahora sí vamos a calcular el límite, pues ya podemos calcularlo. Este límite, ¿dónde tiende? Tiende a 0 por esta propiedad, ¿sí? 1 menos 0, perdón, 1 menos 0 sería, esto debería tender a 1, ¿sí? Pero esto, yo reemplazo la x acá adentro, fíjense, x más 1 lo reemplazo acá adentro. ¿Y esto a dónde tiende? A más infinito, ¿no? Porque si yo reemplazo el más infinito en x, esto va a tender a más infinito. ¿Esto a dónde tiende? Esto tiende a 0. Y todo esto tiende a más infinito. Bueno, veamos por qué. Tengo 0, esto tiende a 0. Sería 1 menos 0, 1 menos 0 daría 1. Y 1 multiplicado por más infinito me daría más infinito. O sea que toda esta parte de arriba tiende a más infinito. La parte de abajo, esto tiende a 0. ¿Sí? Y 1 más 0 tiende a 1. Y cualquier cosa, o sea, cualquier cosa dividido 1 es igual a esa cualquier cosa. Porque yo digo, una manzana dividido 1 es una manzana. 2 bananas dividido 1 es 2 bananas. Entonces yo tengo más infinito dividido 1 va a ser más infinito. Entonces fíjense que es verdad lo que decía. Si el grado del numerador es mayor que el denominador, el resultado del límite será más o menos infinito. Entonces, acá yo ya podría haber concluido que esto tiende a más infinito, pero hay que demostrarlo, ¿sí? Por eso es importante que ustedes hagan esto. ¿Está bien? Veamos entonces el segundo caso. En el segundo caso, si los grados son iguales, el resultado será el número que resulte de dividir los dos coeficientes. Obviamente que habla de dividir los dos coeficientes de mayor grado. Entonces fíjense, los grados son iguales. Entonces voy a dividir los coeficientes de mayor grado, ¿no? Fíjense, los grados son iguales. Entonces sería, el coeficiente de este sería 1 y el coeficiente de este sería menos 2. Así que el resultado sería menos 1/2. Vamos a ver si es verdad. Bueno, sabemos que lo de abajo, todo esto va a dar más infinito y esto va a dar más infinito, entonces estamos delante de una indeterminación. Tenemos que salvarla con este procedimiento, como ya lo habíamos visto. Sacamos factor común, en este caso x cuadrado, arriba y abajo, ¿sí? X cuadrado y x cuadrado se van, se cancelan. Y tengo que calcular el límite de esto y el límite de esto. Esto tiende a 0 y esto tiende a 0, ¿no? O sea, nos estaría quedando entonces así, ¿no? Esto tiende a 0 y esto que está acá tiende a 0, ¿sí? Perdón. Esto tiende a 0, 0. Esto tiende a 0, está bien. 0 más 1, esto tiende a 1. Y esto tiende a 0, ¿no? O sea, 0 menos 2 más 0, esto tiende a menos 2. 1 dividido menos 2
nos quedaría menos un medio. O sea que fíjense que esto tiende a menos un medio, ¿sí? O sea, de no conocer el límite de una determinación, entonces tiende a menos un medio. Pero usamos esta regla, ¿no? Si los grados son iguales, el resultado será dividir los coeficientes principales, ¿no? De un polinomio, fíjense. Acá tengo un 1 y acá tengo un menos 2. Entonces 1 dividido menos 2 me va a dar menos un medio. ¿Está bien? Que es lo que nosotros calculamos. Y acá fue un poquito rápido, pero bueno, fíjense que x cuadrado y x cuadrado se cancelan. Esto me queda sin x cuadrado, no me queda nada. Se van, se fueron. Y lo que tengo que calcular es el límite de esto. ¿Sí? Tengan cuidado siempre cuando van a escribir. Fíjense que yo siempre cuando escribo límite cuando x, límite cuando x. Recién cuando calculo el límite es cuando saco esto. ¿Sí? Porque a veces por ahí ustedes solamente ponen igual a esto, igual a esto. Bueno, entonces ya ahí vimos el segundo caso, ¿no? Si los grados son iguales, el resultado será el número que resulte de dividir los dos coeficientes. Y el último caso sería si el grado del denominador es mayor, el resultado será 0. Entonces, si el grado del denominador, o sea, el de abajo, es mayor que el de arriba, entonces fíjense, este es x cuadrado y el de abajo es x a la 1. Entonces ya sabemos que esto a dónde va a tender, a 0. Entonces fíjense, sabemos que de infinito son infinito, ¿sí? Esto es una indeterminación, la tenemos que salvar, ya dijimos cómo. Tenemos que sacar el de mayor grado del numerador y el mayor grado del denominador. Sacamos mayor grado arriba sería x y abajo sería x cuadrado, ¿sí? Las esta x se cancela y acá tengo x cuadrado, así que abajo me va a sobrar una x, ¿sí? O sea, abajo me sobra una x porque solo cancelo una. Entonces me queda así. Tengo que calcular el límite, ahora sí esto yo sé que va a tender a 0, esto va a tender a 0, ¿sí? 1 menos 0, todo esto va a tender a 1 y 1 menos 0, esto va a tender a 1. ¿Está bien? Y esto va a tender a infinito, ¿no? X. Entonces veamos. Esto tiende a 0, ¿sí? Ya dijimos. Todo esto tiende a 1, ¿sí? Porque 0, esto valdría 0, 1 menos 0 vale 1, o sea, X tiende, esta parte de arriba tiende a 1. Esto tiende a 0, ¿sí? Y esto tiende, esta X tiende a más infinito, ¿sí? Y todo esto tiende a más infinito. ¿Por qué tiende a más infinito? Bueno, calculemos. 1 más 0, 1 más 0 es 1. Y 1 multiplicado más infinito me va a dar más infinito. Y un número dividido infinito es 0. ¿Sí? 1 dividido infinito, recuerden que más infinito significa un número grande, que sería justamente aplicar esta propiedad, o sea, 0. Entonces fíjense que este límite tiende a 0. ¿Sí? Algo que no conocía pasó a ser algo que sí conozco, que es 0. ¿Está bien? Bueno, espero que les haya gustado esta clase, ¿sí? Bastante larga. ¿Sí? En la próxima clase lo que vamos a empezar a ver lo que sería asíntota horizontal, ¿sí? Cómo encontrarlas y la definición. Así que nada, estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego.